Vía Pública. Vía Pública. 11 de la noche en punto, les damos la bienvenida a este Vía Pública, el último además de este año 2025, con balance, con el espejo retrovisor obviamente mirando todo lo que ha sido el largo recorrido de este año que ha sido además tan noticioso y que termina de manera muy calurosa con incendios forestales en la zona central y con un Santiago que hoy estuvo insoportable con más de 35 grados de temperatura. Pero hubo noticias y emanaron desde la sede judicial porque el Juzgado de Garantía de Santiago hace pocos instantes, hace pocos minutos, decretó finalmente una prisión preventiva para 62 imputados, entre ellos 42 exgendarmes involucrados en una presunta red de corrupción al interior de las cárceles. Así esta noche finalizó la formalización de 70 personas en la larga y maratónica 2 semanas de audiencia donde se escucharon los argumentos, las pruebas que fue mostrando el Ministerio Público para tratar de acusar a estas 70 personas que están imputadas en el marco de la operación Apocalipsis y que ha dejado a 47 gendarmes detenidos. Reitero la cifra, 47 gendarmes detenidos y a 23 civiles quienes son investigados por delitos relacionados con asociación ilícita, soborno, cohecho. Usted ha conocido las noticias, todo lo que ha sido esto, de cuánto cobraban por ingresar una botella de whisky, un celular, por dejar ingresar a la cárcel a personas que no podían ingresar y un sinnúmero de antecedentes que hemos conocido durante estas 2 semanas de audiencias donde se ha hecho esta extensa formalización. Hay además ahora 300 días de investigación que han sido concedidos por el Poder Judicial de nuestro país. Estamos, sí, eso sí, en una semana política, terminando el año, con presidente electo, con un verano que al parecer no va a ser nada de tranquilo, con la conformación del gabinete y mucho más. Y por eso, como cada jornada de martes, tenemos nuestro panel político. Nos acompaña hasta ahora Nerea Palma, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenida, Nerea. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Y también está con nosotros Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas noches, jefe, ¿qué tal? Bueno, hay varios temas sobre la mesa, pero quiero partir por el último que se tomaba la agenda principalmente desde el domingo y que tiene que ver con lo que dijo la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, la embajadora Pacarati, donde llamó de alguna manera a la autodeterminación. Hubo un tirón de orejas desde la Cancillería, pero el gobierno se ha negado a sacarla, a pedirle la renuncia, por lo menos hasta ahora, pese a que gente del oficialismo incluso pide la remoción de ella. ¿Cómo has visto tú la reacción de la moneda, Nerea? Bueno, la reacción de la moneda me parece que ha sido en general muy en la línea de cómo ha reaccionado el Poder Ejecutivo cuando hay una polémica de esta envergadura, es decir, alguno de los oficiales del gobierno hace alguna declaración que es impropia, que en el fondo es hacer, digamos, un llamado de atención, pero no remover de manera inmediata y no necesariamente en el corto plazo. Lo hemos visto con otras figuras que han sido relevantes y otras figuras que han sido más bien secundarias dentro de los oficiales de este gobierno. Entonces, en ese sentido, me parece que va en la línea de cómo la moneda ha actuado cuando ha habido este tipo de polémica. Y una de las críticas, me parece, más constante que se le ha hecho a este gobierno es quizás la poca premura, la poca eficiencia en poder resolver un problema que realmente no debería haber sido un problema en primera instancia, porque no es un tipo de declaración que le incumbe, ¿cierto?, a quien está representando al país en un país extranjero. Sí, el canciller Van Claver ha dicho durante esta jornada ahí en el Palacio de la Moneda que el caso está todavía en estudio, a pesar de que ayer se dijo que había habido una reprimenda telefónica o vía un oficio, pero que el caso continúa en estudio y eventualmente puede haber más novedades el día de mañana. ¿Esto tiene costos para el gobierno, Rodrigo, sobre todo pensando que estamos en las postrimerías de este gobierno? Sí, yo creo que todos estos temas vienen a enredar una salida, que es una salida expedita, razonable, sin polémica, pero estamos acostumbrados siempre a fin de año a tener una polémica en este gobierno. Un año fue los indultos, otro año fue el resultado del proceso constitucional, que además esto nos recuerda un poco eso, el espíritu de las declaraciones de la embajadora, no solamente la imagen en Instagram, que fue quizás por donde vino la reprimenda, sino que después se conoció además una entrevista que dio también en un medio de comunicación de Nueva Zelanda, donde hablaba también de la posibilidad del autogobierno, llamando al autogobierno de Isla de Pascua en relación al Estado de Chile y ella apoyándolo, que era un poco el espíritu que tenía esa convención, sobre todo la primera. Y llama la atención, efectivamente, esta como mala teoría de alargar y estirar el chicle, el elástico, hasta que se rompa, hasta que la crisis agarra niveles tan insostenibles que recién ahí actúa el Ejecutivo. Aquí vamos a recordar casos pasados, el secretario Monsalve, uno de los que se me viene rápidamente a la mente, pero el presidente ha tenido una complejidad en tomar resoluciones cuando tiene que hacerlo. Y aquí claramente
si una embajadora que actúa, como dice Nerea, en representación del Estado chileno, va con un discurso distinto al Estado chileno, promoviendo la división del Estado territorialmente, no queda otra más que sacarla del cargo. O sea, a mí me sorprende que todavía se mantenga como embajadora cuando lo primero que haber dicho, sobre todo para dar un golpe de timón importante, una señal relevante a la hora de salir del gobierno, es justamente pedirle que regrese a Chile y sacarla del cargo, porque no corresponde para alguien que tiene que defender la unidad territorial, porque su rol es ese. ¿Y cómo se interpreta la crítica que ha venido también incluso del oficialismo después de las elecciones, donde hemos estado conversando durante varias semanas, y lo voy a preguntar un ratito más, qué pasa con estas dos almas de la izquierda en nuestro país? Que las críticas vengan de lo que hoy se llama oficialismo, ¿repercuten en Palacio y muestran la fragmentación interna que quizás hay de ya no sostener a nadie más? Sin duda, o sea, me parece que después de la elección presidencial, por más que había señales bastante claras por parte, por ejemplo, de las encuestas, que iba a ser una elección que no iba a ser fácil para el sector oficialista y no había tanto, digamos, esperanza para poder ganar la elección presidencial, ha tenido golpes bastante fuertes dentro del oficialismo. Y me parece que el quiebre entre socialismo democrático y, por ejemplo, lo que es el Frente Amplio con el Partido Comunista ha sido mucho más notorio después de este periodo de elección presidencial, y es de alguna u otra manera lógico desde el punto de vista que es más fácil, ¿cierto?, apuntar hacia el otro lado para poder responsabilizar por la derrota, más que hacer quizás una crítica colectiva que es bastante, ¿cierto?, dolorosa y puede ser a largo plazo. Y esto me parece que es una señal más de aquello, o sea, ¿cierto? O sea, cualquier cosa que venga dentro de la moneda es, digamos, comida para poder criticar a la moneda, que ha tenido desaciertos muy relevantes y que está hoy día en un momento bastante complejo si tenemos en consideración que se acaba el gobierno y, como decía Rodrigo, debería ser un espacio para una salida tranquila, pero que inevitablemente existen estas polémicas que, de nuevo, no debería haber sido ni siquiera una polémica, porque es algo que se pudo haber resuelto de manera mucho más eficiente sin tener necesariamente esta conversación que estamos teniendo ahora. Lo mismo, Rodrigo, con el caso de la madre de la ministra de Salud, que se acusa que hubo una operación express en el hospital de El Salvador. De hecho, esta noche se conocieron ahí en Canal 13 nuevos antecedentes que dan cuenta de que hubo un fast track administrativo para que pudiera ser operada. ¿Eso pudiera, de alguna manera, acelerar otra crisis más en el Palacio de la Moneda, juntándola con esta de la embajadora Pacarati? No, pero 4 más. La ley de amarre, el reo que se escapó otra vez de prisión. Claro, pero estas tienen nombre y apellido, sí, la embajadora y en este caso la ministra de Salud. La otra, el ministro de Justicia, están pidiendo también la salida del ministro de Justicia. Son complejas. Yo no conozco los antecedentes del caso de la ministra de Salud, de Jimena Aguilera, y la operación que tuvo su madre. Efectivamente, al parecer fue más rápida. El hospital y la versión oficial dicen que se cumplieron los protocolos. Yo me quedo con eso. No, como no te digo, no conozco los antecedentes, pero eso, sumado a la embajadora, sumado a esta ley de reajuste del sector público con ciertos amarres, que no parece el momento adecuado para ello. Y en eso da la sensación de que el gobierno como que cambió el timón, volvió a ser el gobierno que entró hace 3 años y un poco más, a un gobierno que tiene que irse o debería irse por la puerta ancha, buscando grandes acuerdos, haciendo una transición ordenada. La verdad que creo que las últimas semanas no han sido positivas para el gobierno ni la gestión política del presidente Boric, y siento que está perdiendo una oportunidad de salir, como lo han hecho gran parte de los presidentes, más allá de las crisis que han vivido. Siempre el final del proceso presidencial, me atrevería a decir de todo, incluso del más complejo, que fue Sebastián Piñera en su segundo gobierno, terminaron dando unas señales de altura presidencial, de buen tránsito al nuevo gobierno, y creo que todo este ambiente, tanto Aguilera, la embajadora, tienden a enturbiar lo que debe ser un verano, te diré, mucho más relajado, creo yo. Nerea, ¿se podrá recuperar el control de la agenda desde el Palacio de la Moneda? Quedan 72 días, mañana ya es el día de balance del 2025, pero queda todavía gobierno del presidente Boric hasta el próximo 11 de marzo. Sin embargo, ha estado obnubilado por estos casos y también por lo que ha sido la instalación del gobierno de José Antonio Kast, que ya lo voy a poner sobre la mesa. Sí, exacto. O sea, en Chile tenemos una transición de un gobierno que sale a uno que entra, ¿cierto?, bastante larga, y eso da espacio, ¿cierto?, para que el gobierno entrante tome la agenda y el gobierno saliente intente controlarla con los últimos legados, los últimos mensajes quizás. Y también nos falta todavía las leyes que van a entrar seguramente del Ejecutivo como una señal, más bien un símbolo,
más que para ponerle urgencia para que se lleguen a aprobar, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo hoy día básicamente es una moneda que me parece que está intentando surfear esta ola después de la elección presidencial, que los dejó bien, digamos, aturdidos, en el sentido en que no necesariamente por el resultado, porque yo creo que el resultado era previsible, sino más bien porque todos los dedos dentro del oficialismo los están señalando a ellos dentro de la moneda, lo cual obviamente da esta sensación de que están entre la espada y la pared, y qué es lo que va a pasar después de que se termine este gobierno. Entonces, en ese sentido, me parece que tanto con el gobierno entrante como con estos casos que estamos conversando, es una moneda, ¿cierto?, que está intentando descifrar cuál va a ser el siguiente paso para no perder, ¿cierto?, estos últimos 70 días que después pasan muy rápido, y que por lo tanto van a tener la oportunidad de cosechar, ¿cierto?, el legado de este gobierno ya hacia el final de la etapa presidencial. Rodrigo, ¿cómo has visto esta reconfiguración de la oposición? Estamos a 2 semanas prácticamente del triunfo de José Antonio Kast y ya se ven las aguas separadas entre el Partido Comunista y el Frente Amplio versus lo que se llama el socialismo democrático. Incluso hubo ahí algunas pugnas en los medios de comunicación en torno a lo que el Partido Comunista llamó movilizaciones, que iban a estar en la calle por lo menos en algunas fechas emblemáticas. ¿Cómo observa esas aguas que ya se están delimitando? Bueno, va a ser la instalación del próximo gobierno, sin duda va a ser un punto de inflexión y de reconfiguración. No solo, vamos a la oposición, pero también yo creo que del futuro oficialismo. O sea, al final del día nuestro sistema electoral promueve este tipo de fraccionamientos de todos los sectores. Yo lo veo complejo porque un actor relevante como es el PC, más allá de su representación parlamentaria, pero que tuvo la candidata presidencial y es probablemente el partido que quizás ha apoyado, ha estado en permanente compañía del presidente Boric, sin todavía conocer la marcha de un gobierno, empieza a llamarse a movilizarlo. Ahora, está relacionado con lo que ha sido históricamente el PC, O sea, el PC siempre ha sido un partido que ha buscado hacerse de las movilizaciones sociales como mecanismo de acción política. Lo vivimos en el gobierno del presidente Piñera, fue el único partido que al día siguiente pedía la renuncia en el estallido social, llamó también a movilizarse y a rodear la convención para que los convencionales actuaran según las directrices del Partido Comunista, y ahora, antes de que asuma el presidente José Antonio Kast, empezar ya a tomarse las calles, a movilizarse. Me parece que no se condice con el minuto. Y aquí vamos a ver lo que yo creo que tú planteas bien cierto y bien efectivo. ¿Qué va a hacer la otra parte de la oposición? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista y el PPD? ¿Se van a sumar a estas movilizaciones o van a esperar lo que debe hacer cualquier partido político responsable, que ver el transcurso de la marcha de un gobierno para empezar a ver cuáles son los movimientos legítimos de acción política para ver cómo canalizar sus demandas? Y aquí nadie dice que las movilizaciones son un instrumento ilegítimo, sino que aquí lo que me parece poco acertado y poco democrático es empezar a amenazar desde antes de que asuma un gobierno con empezar a sacar a la gente a la calle. Nerea, es prematuro porque se suma también esto del Partido Comunista a lo que había dicho hace unas semanas también Pamela Giles. ¿Te acuerdas tú que dijo que le iba a hacer la vida imposible al gobierno de José Antonio Kast, que asume en 2 meses y tanto más, o asume recién el 11 de marzo? ¿Es prematuro este llamado a movilizarse o así es la política? Cuando toca estar en la oposición, hay que hacer oposición en las calles. Sí, bueno, número uno, ¿cierto? En una democracia el derecho a la oposición es sagrado. O sea, si no hay derecho a oposición, no hay democracia. Eso número uno. Y la oposición se puede expresar de diferentes maneras. O sea, eso puede ser un partido político de oposición, que en el fondo es la política institucional que nosotros en general estamos acostumbrados, pero también puede ser movilizarse, tanto sea una protesta espontánea, como puede ser un llamado a una protesta. Entonces, lo que hace Pamela Giles es, en el fondo, anunciar cómo ella va a ser su oposición, en el fondo del Partido Comunista cómo va a ser su oposición, ¿cierto? Cuál va a ser, ¿cierto?, el mecanismo a través del cual van a expresar su oposición al gobierno de José Antonio Kast. Y acá, una de las cosas me parece que más relevantes del comunicado, del documento del Comité Central del Partido Comunista, es que existe una premisa acá, que en general no se ha discutido mucho, que es la premisa que se va a defender los derechos específicos de la sociedad y las tendencias autoritarias y regresivas que el gobierno de José Antonio Kast pudiese tener. Es decir, existe una premisa que el Partido Comunista tiene a través de la cual reaccionaría, ¿cierto?, con esto llamado movilización,
que, como decías tú anteriormente, están especificados en fechas emblemáticas, como por ejemplo la marcha del 8M, del Día de la Mujer, que siempre ha existido. Bueno, no siempre, pero los últimos años la hemos visto, ¿cierto?, de manera muy relevante, y también, por ejemplo, la del 1 de mayo, con una convocatoria mucho más pequeña, pero que también el Partido Comunista siempre ha sido parte de aquello. Entonces, en ese sentido, no me parece sorprendente para nada, y más bien me parece coherente con, digamos, lo que ha propuesto el Partido Comunista y cómo es el Partido Comunista como oposición. Recordemos que solamente ha sido parte de un gobierno en 2 oportunidades de la vuelta a la democracia, cuando Michelle Bachelet los invita a la nueva mayoría, y ahora con el presidente Gabriel Boric. Rodrigo, ¿quién va a tomar el liderazgo en la oposición hoy día? ¿Cuál de los 4 partidos grandes? ¿El PS, el PPD, el Frente Amplio, el Partido Comunista? Porque claro, se perfilan y se muestran las cartas con estas declaraciones de interés o de cómo van a enfrentar el gobierno de José Antonio Kast. ¿Se puede quedar un partido como líder de la oposición, o vamos a ver 4 oposiciones o 2 oposiciones grandes? Este gobierno convivió con 2 almas desde el comienzo. Con las derechas. No, este gobierno. Dentro del gobierno. Claro. La alma está refundadora, podríamos decirle, esta alma que quería refundar el país, cambiarlo completo, que era el Frente Amplio del PC, y una alma también un poquito más moderada, que entendía que los cambios se hacen de manera institucional, con sus canales, sin soberbia, que yo lo representaría en el Partido Socialista y el PP. Yo tengo la impresión de que esto no va a depender ni siquiera de la fuerza parlamentaria ni de la historia de cada uno, sino que va a depender de los liderazgos que tengan que asumir a partir del 11 de marzo la visibilidad de la oposición. Y en eso creo que Janet Jara, por ejemplo, el expresidente en ese minuto que va a ser Gabriel Boric, van a tener mucho que decir. ¿Y se van a disputar el liderazgo también entre ellos? Yo tengo la impresión de que está todo para eso. O sea, alguien que sacó un 43% de los votos, con un discurso relativamente más moderado que el Partido Comunista, que logró romper también el nivel de aprobación del propio presidente, la propia marca parlamentaria, tiene algo que decir los próximos 4 años. Esa es mi sensación, pero va a depender básicamente de lo que Janet Jara estime. Un presidente que se va de un gobierno que ha tenido permanentemente un nivel de aprobación relativamente importante, se lo quisieran todo, de un 25, 27%, incluso en sus peores momentos, también tiene algo así en los próximos 4 años. Y un Partido Socialista que tiene una historia larguísima en la tradición política y democrática de nuestro país, con una presidenta que al parecer tiene bastantes aspiraciones para tomar ese liderazgo, también tiene algo que decir. Entonces, ¿y qué va a hacer el Partido por la Democracia? ¿Va a ser capaz de sortear esta ola? ¿Va a dar espacio a nuevos liderazgos? Yo veo a varias personas con posibilidades de tomar la batuta y tratar de entregar cierto grado de moderación. Insisto, más allá de la conformación parlamentaria, creo que indudablemente es un factor importante, creo que los liderazgos de cada sector van a jugar un rol determinante. Y en eso creo que Janet Jara, el propio presidente Boric, Paulina Bodanovich, tienen algo que decir. Vamos a la derecha. El gobierno sigue instalándose, está medio de vacaciones el presidente electo. Hoy día reapareció para llevar un ventilador ahí a la llamada moneda chica, pero el que estuvo en una reunión formal hoy día en la mañana fue Johannes Kaiser, el ex candidato presidencial, que está coqueteando de alguna manera, por lo menos así uno lo puede interpretar en las declaraciones públicas, con integrarse o no al gobierno. ¿Cómo ven la jugada que está teniendo él y también su partido? Porque el viernes nos habíamos ido con la sensación de que los libertarios no iban a ser parte del gobierno de José Antonio Kast, pero hoy día, o este lunes, amanecimos con otra mirada sobre lo que eventualmente puede ocurrir. Sí, o sea, vimos ya ciertos límites o en el fondo posturas que Kaiser y su partido estarían intentando empujar. Las líneas rojas. Exactamente, eso. Si es que para poder ser parte de este gobierno. Ahora, por lo menos yo leí, para citar de manera correcta, en ex ante, que personas cercanas a Kaiser dirían, cierto, que a pesar de esas líneas rojas igual serían parte del gobierno de Kast. En el fondo está por verse. Pero me parece súper relevante porque esto conecta con la campaña que hizo José Antonio Kast el 2021. El 2021 José Antonio Kast hizo una campaña bastante diferente a la que hizo en este ciclo, este año, donde las temáticas morales o las temáticas valóricas, como le llamamos en Chile en general, eran tremendamente relevantes. O sea, esta como guerra cultural era lo número 1 y lo más relevante, que hoy día para Kaiser quizás es lo número 1, y para José Antonio Kast, al menos lo que él dice, ¿cierto? Y no tenemos por qué no creerle, es, digamos, número 2, número 3, número 4 y el gobierno de emergencia. Obviamente. Exacto, el gobierno de emergencia es lo número 1. Entonces, aquí entra, digamos, me parece algo relevante, que es Kast se va a intentar o desmarcar de la guerra cultural que en el fondo encabezó el 2021,
o más bien, ¿cierto?, se va a hacer parte de aquello con la incorporación de Kaiser al gobierno. Y lo más importante que me parece a mí, que en general no lo he visto muy discutido, es cuál va a ser el rol de Chile Vamos. Porque yo dije en el programa anterior que me parecía que la unión entre Partido Republicano y Chile Vamos era un matrimonio incómodo. Me parece que sería un matrimonio aún más incómodo si es que entra el Partido Nacional Libertario y además con exigencias en temáticas morales que en general, por ejemplo, me pareciera a mí que el sector del piñerismo estaría bastante en contra. Rodrigo, ¿dónde ves a los libertarios? ¿Los ves adentro del gabinete, afuera, quizás adentro de ellos, pero Johannes Kaiser afuera? ¿Cómo ves todas estas tratativas a 15 días de la elección? Es compleja y una decisión, yo creo que es probable que sea la que le quite más sueño al presidente electo José Antonio Kast, porque efectivamente algo de lo que señora Nerea tiene asidero, en el fondo ciertas líneas rojas, no todas, porque yo de hecho algo lo que tuve reporteando, no se incorporaron tantos temas de carácter moral, se hablaba mucho del tema de la causal de la eliminación o refundación o cambio de la tercera causal de aborto en el caso de violación y al parecer esa no estaría sobre la mesa, sino que otras que son bastante más educativas. Exacto, que son bastante más en el fondo realizables por parte de un gobierno, porque la otra tiene que pasar además por parte pero está Bachelet sobre la mesa. Congreso. Chile Vamos de alguna manera se ha flexibilizado, pero Johannes Kaiser y su partido han sido bastante duros si el gobierno apoya esa candidatura o no. Pero dijo vamos a estar incómodos, no dijo esto una línea roja de esas que pueden en el fondo cuestionar nuestra participación. Yo creo que aquí hay dos decisiones relevantes. La primera es lo que quiere el Partido Libertario, o sea, ellos tienen que tomar una determinación si quieren fortalecer su partido, si Johannes Kaiser quiere asumir un rol ministerial o copiar el modelo José Antonio Kast del año 2021, que en el fondo él, si bien apoyó la campaña del presidente Piñera, no se incorporó al gobierno, después más encima se declaró de oposición, pero él entendió que había que uno incorporándose a un gobierno pierde ciertos grados de libertad política para ejercer también esta función de ir creciendo, de tener una agenda diferente o miradas distintas en temas que pueden ser más complejos. Y lo otro que va a hacer también el propio presidente José Antonio Kast, si va a incorporar a Johannes Kaiser. Recordemos que Johannes Kaiser surge de la bancada del Partido Republicano y hubo un conflicto político y él decide salirse. Eso se puede repetir perfectamente si se incorpora dentro de un ministerio. Entonces, hay que analizar los costos y no creo que sea una decisión muy difícil. Y voy a tomar un punto. Yo creo que, fíjate que, y ahí voy a discrepar de la Nerea, José Antonio Kast, yo creo que no es que haya hecho una campaña distinta a la del 2021, sino que el país es muy distinto al del 2021. En el contexto en que estábamos en esa campaña, veníamos de la complejidad que había sido el plebiscito, el proceso constitucional, el desarrollo del proceso constitucional, donde muchas de las ideas que defiende no solamente el Partido Republicano, sino que la centro-derecha estaban siendo dinamitadas por parte de la convención. Entonces, era la prioridad que había en ese minuto. En cambio, hoy, los temas que están no es la lucha de las ideas, sino que reconstruir el país desde el punto de vista económico. Hemos visto brotes verdes, bienvenido, pero el tema de la migración irregular, de la delincuencia, del narcotráfico, del crimen organizado, se han tomado a la agenda y entonces estamos hablando de un Chile muy distinto al 2021 y un Chile muy distinto al del 2025. Entonces, un candidato tiene que enfrentar esa realidad y por eso me parece que el concepto de gobierno de emergencia golpea plenamente las necesidades del país y se identifica también con los electorados que de alguna forma sienten esa necesidad también. Nerea, ¿cómo has visto la instalación del gobierno? Muchos dicen, bueno, esto quizás va a marcar los primeros días del gobierno porque ha sido con bastante frenesí y harto movimiento, muchas reuniones, algunas con José Antonio Kast, otras con sus asesores. ¿Ven más o menos delineado ya el gabinete? Se ha especulado muchísimo quién es el canciller, quién es el ministro del Interior, quién es el de Seguridad y de a poquito uno va como armando el puzzle mental. ¿Lo ves más o menos claro o no? Sí, o sea, hay nombres que se repiten, ¿cierto? Hay perfiles que pareciera ser que van por cierto lado, que están bastante claros. A menos que nos encontremos con sorpresa, más o menos los nombres que aparecen en los medios y como sondeo, me parece que deberían estar relativamente cerca de realmente asumir como parte del Poder Ejecutivo. Ahora, no vamos a saber hasta el final, ha pasado en este gobierno, para qué decir, pero en gobiernos anteriores también que nos hemos llevado sorpresas con el primer gabinete, o incluso cuando ya el gobierno está instalado y han hecho cambios de gabinete, también nos hemos encontrado con sorpresas. Entonces yo no me atrevería, ¿cierto?, a especular, pero sí pareciera ser que, sobre todo carteras que son tremendamente relevantes, ya hay perfiles bastante claros y además que pareciera ser que
una persona va a subir, puede potencialmente más de un ministerio, más de una cartera. Bueno, eso ha dicho José Antonio Caz. Sí, quiere pasar de 25 a 18, 17, es lo que se ha dicho. Que van a haber varios... Pero se va a dar cuenta de que tiene que aglutinar a muchos partidos probablemente. Bueno, va a haber el diseño que intente, pero todo indica que efectivamente van a haber ministerios que van, o sea, personas que van a ejercer el rol de ministro en dos ministerios. No se pueden funcionar los ministerios porque eso pasa por una modificación legal. Entonces, pero sí un ministro puede hacerse cargo de dos áreas, o de tres incluso, que es lo que se ha especulado en el tema de economía y probablemente... Como ya fue Jorge Rodríguez Grossi. Y se habla José Luis Daza, que probablemente sea quizás la persona que pueda ejecutar esta triple cartera. A mí lo que creo que sí ha logrado, de alguna otra forma, bien interpretar el presidente electo, es que la configuración del primer gabinete va a ser mucho más cercana a la votación que lo obtuvo en segunda vuelta. Y hemos visto que han incorporado figuras de Chile Vamos en roles relevantes. Hasta amarillos y demócratas ya. Figuras también se ha hablado de amarillos. O sea, ¿tú crees que ellos tienen que estar? Que tiene que haber alguien de amarillo y alguien de demócrata. Yo tengo la impresión que lo que nos dejó este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, es que uno debe saber gobernar no solamente para el país, sino que incorporar dentro del gobierno personas con experiencia y que de alguna forma interpreten a tu electorado de segunda vuelta. Lo que nos hizo el presidente en su primer gabinete, que finalmente se rodeó de sus cercanos, relegando en un segundo lugar al Partido Socialista, para qué decir al PP, que lo dejó absolutamente afuera en el primer gabinete. Después vino el remesón del proceso constitucional y entendió que se requiere experiencia, muñeca, ejercicio, capacidad y también sumar fuerzas políticas más amplias de las que tú estás llamada a representar. Y yo veo con ojos positivos que José Antonio Caz entendió eso, porque perfectamente puede haber dicho este es el gobierno del Partido Republicano y yo armo el gabinete con la gente que me ha acompañado durante toda mi historia en este partido. Pero no, hemos visto que suenan personas de otras sensibilidades, de otros partidos, con experiencia en gobiernos anteriores, que creo que es muy relevante. Claudio Alvarado ha estado a cargo de esta transición y ha sido incluso la persona que se reunió hoy con Johannes Kaiser. Entonces me parece que son señales positivas para lo que se pretende de un próximo gobierno, un gobierno más amplio y con experiencia. Nerea, ¿ves al piñerismo adentro del gobierno de José Antonio Caz en masa, con un buen desembarco, con buenas figuras que conocimos en los gobiernos del presidente Piñera, o con una participación menor en lo que se está configurando hasta ahora? Bueno, esa es una de las grandes, por ejemplo, preguntas que me parece que nos tendríamos que hacer, no solamente durante el gobierno de José Antonio Caz, sino que en los siguientes años dentro de las derechas, ¿cierto? Que es en el fondo una derecha de características más de centro-derecha, con bastantes temáticas de corte mucho más liberal, sobre todo en términos de la autodeterminación del cuerpo y del individuo, y cómo eso, ¿cierto?, dialoga con un gobierno, ¿cierto?, que pone en cuestión, por ejemplo, causales del aborto y el aborto en general. Quizás no en esta campaña, pero sí en campañas anteriores. Entonces, así como rápidamente nosotros nos dimos cuenta en el gobierno de Gabriel Boric que existían dos almas, que lo hemos conversado varias veces, ¿cierto?, el alma del Partido Comunista con el Frente Amplio y el alma, ¿cierto?, del socialismo democrático, me parece que rápidamente puede existir unas dos almas, ¿cierto?, en el gobierno de José Antonio Caz, que serían mucho más patentes si es que el piñerismo se incorpora a el gobierno de José Antonio Caz. Más aún, ¿cierto?, si es que exministros de Sebastián Piñera llegan y desembarcan, como dices tú, a posiciones claves dentro del Poder Ejecutivo. Entonces ahí, por ejemplo, es donde la temática Kaiser entra en la discusión plena. Ha sido un año muy político, ¿eh? Sin lugar a dudas, José Antonio Caz, a mi gusto, el personaje político del año, se quedó con la Piocha O'Higgins después de batallar una larga carrera, pero además de José Antonio Caz, Rodrigo y Nerea, ¿quién es el personaje político del año? ¿Quién pondrían en el segundo lugar? O olvidémonos del presidente, en el primer lugar como personaje político de este 2025, aprovechando que estamos en las postrimerías, respirando las últimas horas de este año. Rodrigo, a ver. No, yo creo que no cabe duda que, desde mi perspectiva, el personaje después del presidente electo José Antonio Caz, que remeció la arena política con su trabajo, con las distintas determinaciones que tomó, bueno, tanto que fue ovacionada en muchos de los foros que asistió, y me tocó llevarla también a la Universidad del Desarrollo, y fue realmente impresionante lo que Dorothy Pérez, o sea, la Contralora, el trabajo que ha hecho, marcando una distancia importante con el ex Contralor Bermúdez. Creo que desde la perspectiva de la gestión administrativa, del rol de fiscalizar, de ordenar el Estado, ha hecho una labor
tan excepcional que creo que la catapulta a un segundo muy honroso lugar de la figura política del año. Creo que ha sido sin duda una gran sorpresa y creo que la ha hecho bien al rol de la Contraloría. ¿Coincide, doña Nerea? Sí, coincido que José Antonio Kast, número uno, sin duda alguna, ha sido el personaje político del año. Empezó, cierto, en las carreras presidenciales de 2017 y le ganó a la senadora Goich y pensamos que hasta ahí no me iba a llegar. Hoy día es el presidente electo de la República. Dorothy Pérez también ha sido tremendamente relevante y para no repetir respuesta, yo quisiera destacar una mención honrosa a Janet Jara, que pudo aglutinar al oficialismo, poner detrás al socialismo democrático, quizá un poquito a regañadientes de repente, pero lo logró, y también, por supuesto, al Partido Comunista con el Frente Amplio, que tarea, cierto, bastante relevante y también, cierto, por su gestión como ministra, donde logró impulsar, me parece a mí, los ámbitos más destacables de este gobierno. Muchachos, se nos acabaron los misterios en este 2025, misterios políticos. Nos vamos a reencontrar el 2026, pero se nos despide, se nos va hoy día Nerea, que está en su último programa. Gracias, Nerea, por acompañarnos con tu talento, con tu disciplina cada jornada de martes, porque estar todas las semanas acá, vaya que es trabajo extra. Así que buena fortuna y éxito en todos los caminos que están por abrirse. Muchas gracias, Davor. Muchas gracias, Davor. Siempre ahora que te vaya muy bien, Rodrigo. Y a don Rodrigo, para no quedarme corto también. a don Rodrigo lo veo el otro martes. Nos vemos el próximo martes, jefe, como siempre. Con sorpresas. Con sorpresas. Sí, Vamos a ver ahí vamos a estar conversando. Gracias, Nerea. Un gusto haber compartido contigo todo este 2025. Gracias a ustedes, que estén muy bien, y muchas gracias a quienes están en la casa también. Gracias, muchachos. Estamos pasando unos días muy calurosos en la zona central del país. Santiago hoy día marcó 35.4. Mañana la historia se va a repetir. Para qué decir lo que pasa en la zona Guasa de Chile, en la región del Maule, Ñuble, Los Ángeles, zonas siempre de mucho calor, que junto con desafiar a los organismos de emergencia con los incendios forestales, también muestran las falencias de las ciudades que absorben la radiación y el calor. Queremos profundizar en todo aquello, en la planificación urbana, y para eso nos acompaña acá en el estudio Giovanni Vecchio, doctor en planificación urbana, además académico del CEDEUS de la Universidad Católica. Bienvenido, Giovanni, gracias por estar acá. Gracias, Davor, buenas noches. Bueno, ¿qué tan preocupados estamos con esto del calor? ¿Es un tema, es una variable, o nos acordamos del calor versus las ciudades solamente cuando tenemos estas olas de calor? Efectivamente, nos acordamos del calor cuando hace calor y las ciudades chilenas saben que no están preparadas para estas altas temperaturas, y si bien empezaron a hacer algo, por ejemplo, trabajar para tener refugios climáticos, lugares donde las personas puedan estar y tener temperatura más fresca gracias a aire acondicionado o presencia de vegetación, la ciudad en su conjunto no está lista. Tenemos espacio público en lo que estamos expuestos al calor, tenemos pavimento de la calle, edificios que absorben calor, y ya tenemos ejemplos de ciudades, pero de otros países, tanto en Latinoamérica como también en Europa, que sí están avanzando para incorporar el calor como una variable de riesgo a la que hay que enfrentarse. Y ese es un problema del mundo moderno, ¿no? Porque uno mira hacia atrás, nomás los años 80, los años 70 en Chile, y al parecer las generaciones anteriores enfrentaban de mejor manera el calor. Había un parrón en el patio, habían casas de adobe que eran muy buenas para capear estos días de mucho sol, versus hoy día, en que las ciudades son de cemento, al parecer todo encierra el calor, no hay buenos aislantes térmicos. Estamos peor que hace 40 años, ¿o no? Efectivamente, sí, porque por un lado tenemos edificios que absorben el calor, vivienda que es difícil refrescar, pero si salimos a la calle no nos encontramos en una situación mejor. Tenemos mucho pavimento, mucho asfalto, tenemos además poca vegetación, siendo la sombra natural uno de los elementos más eficaces para protegernos del calor. Entonces todo esto obviamente facilita que se vayan absorbiendo el calor, y eso no solo en el día, que cuando podemos imaginar tenemos los 35, 36 grados, sino que también en las noches las temperaturas bajan menos y esto termina afectando nuestro descanso. ¿Y cuánto afecta el uso de los espacios públicos, de las ciudades, de los parques, en los días de calor, que cada vez son más, además con esto del cambio climático? ¿Se desincentiva el uso de una ciudad? Se desincentiva mucho el uso de una ciudad y al mismo tiempo la autonomía, el bienestar de las personas, porque si tenemos días de mucho calor, las personas pueden decidir salir más temprano o más tarde, siempre que los lugares que necesitan estén abiertos. Pueden decidir moverse en auto en vez que a pie o en transporte público, justamente para moverse solo con aire acondicionado. Y en algunos casos pueden decidir derechamente no salir, no para ir a trabajar, pero si se trata de
ir a una junta familiar o con amigos o salir a comprar algo, pueden decir, bueno, mejor no salgo, pero esto termina afectando mucho la calidad de vida de las personas. Y las ciudades, como por ejemplo, ya pongamos sobre la mesa, Santiago, por decir una, Talca, por decir otra que tiene mucho calor, ¿tienen arreglo o ya las ciudades son como son nomás y tenemos que aprender a vivir y a convivir con estos días de calor extremo como el que estamos transitando? Tienen arreglo, pero a largo plazo. En el corto plazo podemos efectivamente trabajar como se está haciendo para que las ciudades tengan refugios climáticos, es decir, que las personas puedan salir de su casa y tener cerca un lugar en el que encuentren aire acondicionado, puedan estar parte del día, especialmente en las horas de mayor calor. Pero a largo plazo hay que avanzar hacia ciudades que tengan menos pavimento o pavimento, por ejemplo, de colores más claros que absorban menos calor, o edificios con fachadas y techos verdes que reduzcan la absorción de calor y efectivamente reduzcan por lo menos en parte las temperaturas tanto en el día como en las noches. Ya, Giovanni, ¿y si se conoce ya la receta? Tú eres planificador urbano, vienes de Europa más que de conocer la realidad de nuestro país en la cual trabajas hoy día. ¿Por qué si se sabe a nivel mundial que la receta es plantar más árboles, poner más naturaleza, más parques, Santiago ha tomado el camino, la directriz de colocar cada vez más cemento? Y pongo el caso sobre la mesa de la remodelación ahí en el sector de Plaza Italia, la remodelación del metro, uno va puro cemento. La Plaza de Armas de Santiago, antiguamente, los más antiguos se acordarán, estaba llena de árboles de tierra, hoy día cada vez más cemento. ¿Por qué? Efectivamente, intervenciones que hoy día a corto plazo parecen ser más económicas, más factibles, a largo plazo llegan con esos otros costos, y además costos que no siempre entran en los cálculos de los beneficios, ¿no?, de un proyecto, una plaza, porque debería considerar los costos que tiene para la salud pública, en términos, por ejemplo, de mayor atención médica, de horas de trabajo perdida. Efectivamente, no es tan fácil entender qué soluciones son necesarias en cada lugar. Por ejemplo, Medellín en Colombia tiene hermosos corredores verdes, pero tiene también un clima mucho más favorable para tener vegetación respecto a lo que ocurre en el Chile central. Pero efectivamente las ciudades han privilegiado temas de eficiencia, temas de economicidad, pero generando otros costos que estamos viendo hoy día. Pero ¿hay algún minuto en que se haya extraviado de alguna manera el rumbo de Santiago? Porque claro, hoy día estamos con días de calor extremo, con el cambio climático, vamos a tener probablemente de aquí a 2-3 años 40 grados en Santiago, ¿por qué no? Todo puede pasar. Y uno ve que Santiago antes enfrentaba con mucha decisión política, por ejemplo, los problemas de contaminación. El smog, que marcó los años 80, los años 90, cuya solución también es colocar más árboles. Y así lo hicieron y lo han hecho ciudades como Sao Paulo, por ejemplo, que tuvo que enfrentar problemas de contaminación. ¿Por qué Santiago nunca escogió esa ruta? Hubiéramos partido el 90 con parques y más parques y más parques, como hemos crecido en las líneas de metro, estaríamos muy bien en estos días de tanto calor. Es cierto, pero quizá respecto al transporte, donde puede intervenir con árboles, pero también, por ejemplo, limitando la circulación de los vehículos o aumentando las líneas de metro, los recorridos de micro. Cuando hablo del calor, igual tengo que ver tanto con la calle como también con los edificios. Santiago es una ciudad que ha crecido mucho, y ha crecido mucho no porque se haya solo expandido, sino que ha crecido en altura, en el centro, en varias comunas alrededor del centro. Y estos edificios no han aportado, obviamente, como en cobertura vegetal. Al contrario, muchas veces absorben mucho de este calor. Y esto sumado a la característica geográfica de Santiago, con la zona poniente que tiene temperaturas más altas respecto a la zona oriente, hace que efectivamente en los últimos años o décadas el problema haya empeorado y ya requiere una intervención estructural en la ciudad. Y el calor también es una forma de inequidad respecto a donde uno vive en una capital. Por ejemplo, Santiago tiene 52 comunas y uno ve que hay muchas que tienen bastante áreas verdes y hay otras como sector sur de Santiago que tienes ¿cuánto? 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados por habitante, lo cual es mirriado a la hora de ver las estadísticas. Totalmente. Hay muchas desigualdades en la disponibilidad de áreas verdes, también en la calidad de las viviendas, porque algunas viviendas son más difíciles que otras de refrescar por sus materiales y justamente son viviendas más económicas. También la calidad del espacio público, no se trata solo de tener veredas en las que no me caiga si voy caminando, sino también en las que tenga suficiente árboles o sombra artificial. Entonces, efectivamente, varias capas de desigualdad que terminan revelándose de manera muy clara también en días calurosos como estos. Ya. Giovanni, ¿y cómo lo hacen en otros países? ¿Tú eres italiano? Italiano, y has exacto. estudiado gran parte, estuve viendo tu currículum, gran parte en Italia, incluso el doctorado en planificación urbana. ¿Cómo lo hacen allá para estos días de calor? Porque claro, ahora están con frío, pero también les tocan junio, julio, 40 grados por allá. Y de hecho, hasta peor. Bueno, ahí también están en realidad aprendiendo. Tenemos, por un lado, ciudades que tienen planes de sombra, justamente para planificar de qué manera garantizar que todas las calles y las plazas tengan
árboles o toldos, elementos que permitan tener sombra y que las personas no solo se movilicen para ir al paradero de la micro, para ir caminando al almacén de la esquina, sino también para ir a una feria y para estar en la plaza, para seguir viviendo el espacio público. También hay lugares que efectivamente, de nuevo, Medellín es un ejemplo, trabajan mucho con vegetación, tienen corredores verdes que han permitido bajar de 2 grados la temperatura de las ciudades, pero también trabajan mucho ciudades como Milán, de donde vengo, con medidas sociales, trabajan también con temas de soledad. De hecho, ven el calor como un problema que va de la mano con la soledad, especialmente para la población mayor, porque si tenemos personas que tengan quizá, no tienen buenos espacios públicos, buena vivienda y además están solos y no tienen redes de apoyo, los efectos del calor en estos casos se hacen más graves y más peligrosos. Santiago está aplicando una receta, lo hemos visto ahí en el gobierno regional, de plantar árboles, 30.000 árboles, que es parte de un proyecto que se llama Brotar. ¿Esa es la línea correcta de nuestra capital para poder enfrentar estos días o es solamente una parte de la gran solución que tenemos que tener? Creo que es una parte de la solución, es algo fundamental. Hay que pensar también cómo podemos incorporar árboles no solo en el espacio público, sino también en los edificios, que tengan techos verdes, fachadas verdes que ayudan a bajar la temperatura de la ciudad. También pensar en pintar. A veces la calle pavimento de colores más claros permiten bajar la absorción de calor. Entonces, ¿Cómo qué color, por ejemplo? Bueno, colores más Porque claros. el pavimento para uno es gris o negro. ¿Ah? Claro, bueno, ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, Tokio también tienen pavimento no totalmente blanco porque reflejaría mucho la luz, pero por ejemplo colores gris claro. Hay lugares también que reducen el pavimento, porque por ejemplo es necesario obviamente que una pista donde circulan vehículos tenga pavimento, pero quizá un estacionamiento donde el vehículo no se mueve no necesita un material que absorbe mucho calor. Y esto igual, sumado obviamente para todas las calles de Santiago, puede tener, y los patios además de las casas, de los colegios, puede tener un efecto positivo junto a los árboles que está plantando el GORE. Ya, y para enfrentar este problema del sol o del calor, como tú le quieras llamar, ¿gestión o dinero? ¿Qué es lo que se necesita? Creo que se necesitan ambos elementos. Efectivamente necesitamos espacios públicos que, mientras no cambiemos los materiales ni de la vivienda ni de la calle, ofrezcan sombra natural, sombra artificial, pero también gestión. Necesitamos espacios públicos y privados abiertos para que la población, especialmente la más vulnerable, personas mayores, personas con enfermedades de base, tengan cerca de su casa un lugar con aire acondicionado o un lugar más fresco, que tengamos también como mecanismo de ayuda. Existen varios. En Estados Unidos, por ejemplo, hay capitanes de manzana que se hacen cargo de sus vecinos justamente los días de mayor calor para estar al tanto de si están enfrentando alguna necesidad, alguna emergencia, y esto pasa por fomentar mecanismos comunitarios y mucho por la gestión y no solo por inversión. Y a propósito de gestión, Giovanni, muchas veces hemos conversado acá no contigo, sino que con otros expertos, de que a Santiago le llora y pena una autoridad metropolitana que logre tomar decisiones no solamente en una comuna, que a lo mejor Vitacura, Las Condes pueden hacerlo, o Providencia o Maipú puede hacer un proyecto independiente, pero nadie conecta nada y finalmente no hay una mirada global de la región metropolitana. ¿Se enfrentaría mejor el problema si es que tuviéramos una autoridad metropolitana que se haga cargo del transporte, pero también de enfrentar esto como un problema y no como una anécdota de 2 o 3 días de verano? Totalmente. En todos los temas que tienen que ver con la ciudad, una metrópolis como Santiago, al igual que el Gran Concepción, por ejemplo, necesitan autoridades metropolitanas. Tenemos gobiernos regionales que existen hace pocos años, van a adquirir probablemente más responsabilidades, pero efectivamente todo lo que tiene que ver con la ciudad va más allá del límite de una comuna. Cuando se trata de tener corredores ecológicos o también un sistema de salud que responda de manera adecuada, no podemos dejar solo en las manos de una comuna o de un grupo de comunas un servicio que debería responder a las exigencias de toda una población. Claro, no conectan ni siquiera las ciclovías muchas veces lo vemos aquí el caso de Providencia con Ñuñoa. Pero quería apuntar a otro tema que se menciona mucho en verano y lo has dicho tú también, los refugios climáticos. ¿Qué son? ¿Cómo se construyen? ¿Es de rápida fabricación o no? Los refugios climáticos son lugares donde las personas pueden llegar y tener temperatura más fresca que lo que encuentran en el exterior. Pueden ser naturales, por ejemplo, ya solo un parque que exista, por tener árboles y no tanta pavimentación, tiene una temperatura más fresca. O puede ser un centro comercial, un servicio de salud, una biblioteca. Muchas veces no son lugares de nueva construcción, sino lugares que existen, pero se habilitan espacio para que las personas no vayan solo, por ejemplo, en el caso de un CESFAM, para atenderse con su doctor, sino que puedan pasar ahí las horas más calurosas del día, que puedan encontrar algún servicio. Entonces, muchas veces no se trata solo de inversión
para adecuar lugares, sino también y sobre todo gestión, para que cada persona sepa cuál es el refugio climático más cerca de su casa, sepa en qué horario puede llegar y qué otros servicios, que no llegue solo a sentarse, sino que pueda realizar otras actividades del día a día. Sí, uno muchas veces se va al estacionamiento del edificio, ahí está fresquito, Por ejemplo. o a pasear al pasillo de los yogures del supermercado. También es un paliativo. Giovanni, tú tienes varias líneas de investigación, una es el calor, por supuesto, pero también la relación con la vejez. La vejez y el calor, la vejez y las ciudades, que también tienen complejidad en el día a día. ¿Ves allí que ese tema se está tomando de parte de nuestras autoridades para planificar también las ciudades, para asumir de que cada vez vamos a ser más viejos y va a haber más personas mayores de 60 años? Creo que cada vez más hay conciencia de que Chile está envejeciendo y es de los países que en el mundo está envejeciendo más rápidamente. Pero las ciudades tienen obviamente tiempos de adaptación que son más largos respecto a lo rápido de este proceso. Sí se está tomando en consideración, pero creo que no hay que responder solo a la emergencia, a las personas mayores que mueren por el calor o tienen golpes de calor, sino también a todo lo que significa el calor extremo para la autonomía, para personas que van a depender más de alguien que lo lleve en auto, que van a salir más temprano o más tarde, pero en horario en los que quizá no están abiertos los servicios que necesitan, personas que muchas veces pueden renunciar a salir, y esto significa renunciar a poder ser autónomos para realizar ciertas actividades o para encontrarse también con otras personas, con familiares. Y entonces, sobre todo en un país que no solo envejece, sino donde tenemos cada vez más personas mayores que viven solas, es necesario adecuar las ciudades para garantizar autonomía y calidad de vida a un grupo de la población cada vez más relevante. ¿Y hay alguna comuna que se pueda destacar de que lo está haciendo bien? Chile tiene 346 comunas, incluyendo nuestro territorio antártico chileno. ¿Hay alguna que tú veas que va por buen camino enfrentando bien estos temas? Porque veo, hay varias comunas que están trabajando mucho hace tiempo con las personas mayores, con su dirección de desarrollo comunitario, son muy activas a nivel local, que es donde es clave estar. Y no solo con las autoridades municipales, sino también con los mismos vecinos, con juntas de vecinos, con clubes de adulto mayor que se hacen cargo del cuidado de las personas de su edad. Pero el tema del calor diría que es más nuevo. Con algunas comunas estamos empezando a trabajar justamente en esta línea porque adaptarnos al cambio climático y demográfico es un desafío nuevo que nuestras ciudades están empezando a visualizar recién. Ya, no todo es malo, eso sí, porque tenemos un metro fabuloso que tiene aire acondicionado, tenemos los buses del Transantiago, Red, como se llama ahora, que también tienen aire acondicionado. Esas son cosas positivas. ¿Qué más se puede destacar en la región metropolitana donde vive la mayor cantidad de gente? Bueno, tenemos efectivamente infraestructura de transporte público que funcionan bien. Tenemos varios espacios a nivel local que muchas veces están a disposición, ¿no?, de la población. También tenemos espacios privados. Por ejemplo, un centro comercial puede funcionar como un refugio climático. Entonces, lograr que no solo tengamos micros, sino que también sea seguro y no estemos expuestos al calor, por ejemplo, esperando en un paradero o caminando hacia el paradero, creo que es el siguiente desafío para seguir aprovechando esta buena infraestructura de servicios que tenemos. Sí, muchas veces no basta con lentes, con gorrito protector, uno necesita estar bajo un techo en la calle, así que nos quedan muchos desafíos. Giovanni Vecchio nos ha dado una clase de cómo enfrentar el calor, así que muchas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública. Muchas gracias, Davor. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Once de la noche con 54 minutos. Estamos de regreso en este Vía Pública para despedirnos. Es 30 de diciembre. Estamos haciendo el balance del año. Hemos estado todo este año compartiendo con ustedes, viendo principalmente lo que es la política de nuestro país, con las campañas, la previa, las primarias, la carrera final hasta tener la elección de un nuevo presidente de la República. Además, con muchos temas interesantes, muchos libros que también conocimos, estuvimos con autores, así que ha sido un gran ciclo de Vía Pública en este año 2025. Lo vamos a despedir para marcar un hito, pero nos vamos a reencontrar, por supuesto, en enero, porque sigue durante todo el verano este programa que es el estelar de las noticias del canal 24 Horas. Tenemos más noticias a esta hora también que queremos compartir con ustedes. Esto que ocurrió en horas de la noche, acerca de las 10 de las 22 horas, se confirmó esto de la captura del reo liberado previo a Navidad tras un nuevo error de gendarmería. El imputado fue ubicado y detenido durante la noche de este martes, luego de diversas diligencias de la PDI y la Fiscalía. Lo ubicaron ahí en el centro de nuestra capital, pero más allá de este caso puntual, desnuda nuevamente las falencias
de Gendarmería y también la falta de comunicación o comunicación errónea que hay entre el Poder Judicial y las cárceles de nuestro país, porque no es un caso aislado, han habido varios que han sido todos muy mediáticos. Incluso usted se acordará de aquel reo fugado que terminó saliendo de nuestro país rápidamente y fue finalmente atrapado en Colombia, que estaba involucrado en delitos bastante importantes en nuestro país. Veamos los termómetros, yo no los quisiera ver, pero bueno, es parte de la pega que hay que hacer a esta hora, porque Santiago este día martes llegó a 35.4 y mañana, dicen los meteorólogos que mañana es el día D. Ya de seguro vamos a estar en una ola de calor. Recordamos que cuando durante 3 días consecutivos hay más de 32.7 grados, se habla de una ola de calor. Ya llevamos 2 que han superado con creces ese umbral. Así que mañana probablemente el 31 de diciembre en Santiago y en buena parte de la zona central será con abrazos al aire libre, porque va a haber mucho calor para despedir el 2025 y decirle bienvenido 2026. Por supuesto, a las 12 de la noche va a sonar esta y otras canciones. Estamos escuchando un clásico del Año Nuevo. Este será además el primer Año Nuevo, despedida de todo un ciclo, sin el gran Tommy Rey, Patricio Zúñiga Jorquera, que falleció en marzo cuando tenía 80 años y que fue por décadas el hombre ícono, un legendario rostro de la cumbia en nuestro país. Cada 31 de diciembre, cuando el reloj se acerca a la medianoche, esta melodía no pide permiso, llega y aparece, empieza a sonar en las radios, en la tele, uno lo canta espontáneamente con la familia, porque claro, marca el término de un tremendo ciclo. A nombre de todo el equipo, además, quiero despedir este Vía Pública, esta temporada 2025, que para mí ha sido la primera también a cargo y a frente del programa, así que maravilloso estar con ustedes cada noche aquí en Canal 24 Horas. Le agradecemos el cariño, además que permanentemente nos escriben, nos comentan y nos ayudan a que cada día sea un mejor trabajo en pos de todos ustedes que son nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos ya el 2026. Que les vaya muy pero muy bien. Chao, chao, buenas noches, felicidades para todos. Gran 2026 ahí con Tommy Rayo, ¿no? Que les vaya bien. Chao, chao. Que tienes, es el tiempo el que no se detiene. Sigamos cantando. Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido ya. Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido.